Bien, decía que la idea que me planteaban de desarrollar era un poco en torno a estas ideas, las experiencias como profesionales, los desafíos a la hora de implementar los mecanismos de participación y las dificultades, oportunidades o fortalezas de trabajar con la administración, ¿no? Y al final, si hubiera un poco de tiempo, la experiencia que hemos desarrollado en la isla de La Palma, el proyecto de intervención que llamamos Revivir el Valle, vinculado a la situación de la crisis volcánica que acaeció en septiembre de 2021, ¿no? Bueno, en principio, decir, yo vengo de una trayectoria vinculada al desarrollo social, sociocomunitario, hace bastantes años, trabajando en distintas administraciones a nivel insular y a nivel local, tuve el ayuntamiento durante unos años, para luego pasar gran parte de mi experiencia en torno a, a un proyecto colectivo que llamamos Área Rural, que se convierte en empresa de servicios socioambientales que desarrolla desde 1994 servicios sociales y ambientales, ¿no? Ambas cosas vinculadas. Desde la experiencia de la participación, de lo más comunitario, pues, hemos desarrollado distintos tipos de acciones, el proyecto de iniciación comunitaria, estrategia de participación, proceso participativo, revisión de reglamentos, formación ciudadana, en fin, un poco servicios integrales que nosotros decimos, ¿no? Yo alguna vez digo, haciendo una publicidad muy antigua, precisamente de un alma, unos grandes almacenes de Gran Canaria, desde un alfiler hasta un elefante, ¿no? Desde una cosa más pequeñita a una cosa más grande, ¿no? Bueno, en el último año y algo, pues también he dirigido el proyecto, decía antes, de intervención comunitaria por vivir el valle. Bueno, yo me gusta empezar cuando hablo de participación, planteando cuáles son para mí los elementos que la fundamentan, ¿no? Para mí lo primero es entender que la participación es un derecho fundamental. Esto está ahí, es clave, ¿no? Pero también es un elemento que es esencial para la convivencia. A medida que no existen esos espacios y esas herramientas, se complejiza mucho más la convivencia comunitaria. Y en tercer lugar, y esto es importante también desde la óptica en la que ahora hablábamos, de la dimensión de la administración, es una herramienta para la mejora de los asuntos públicos. Es la herramienta que permite hacer eficaz la gestión de los asuntos públicos por medio de la participación de la ciudadanía en ellos, ¿no? Hay tres requisitos básicos, los llamo la regla del qué sapo, ¿no? Que es el querer, el saber y que es el poder, ¿no? Son los tres elementos fundamentales, desde mi punto de vista, que se vinculan a la participación. Y me parece que ya entrando a la hora de plantear los desafíos, es precisamente la armonización de esos tres requisitos una de las cuestiones clave. El querer, que es reforzar esta visión de lo comunitario frente a lo individual, ¿no? Somos parte de algo más, de un cuerpo y una ropa, ¿no? Somos parte de una esfera comunitaria y es importante. Revisar en ese sentido el orden de prioridades que tenemos como individuos, incorporando el compromiso entre esas prioridades. Algo que comentaba también ahora Irene, el valor de la participación, ¿no? Hacer entender el valor que tiene la participación en un proceso y algo que también ellos comentaban y exponían muy bien en su manera de trabajar, conseguir que esa participación sea alegre, sea gratificante y sea satisfactoria, ¿no? Esto desde la primera perspectiva, que es el querer, el motivar, que las personas quieran participar, que es lo principal, ¿no? Es el primer elemento. Luego es saber. Y yo siempre recuerdo esa máxima de que a participar se aprende participando. Y la mejor manera de poder saber qué es lo que necesitamos, qué necesitamos mejorar, afinar, qué nos sirve, qué sirve y qué no sirve en nuestra forma de hacer y de relacionarnos, ¿no? En ese sentido, generar espacios y propuestas de participación donde se pueda aprender. Y también espacios de trabajo personal y colectivo, ¿no? Que nos permitan aprender a ser ciudadanía empoderada, ¿no? Las escuelas de participación, por ejemplo, son herramientas adecuadas. Otra cuestión en esta línea del saber es asumir ese coste del aprendizaje.
las cosas no van a salir bien desde el principio, evidentemente, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo claro y asumir que, bueno, que es así, pero que también es cierto que si no nos ponemos en marcha, nunca vamos a conseguir que se hagan bien. Y la tercera esfera es la del poder, es en este caso, generalmente la que tiene que ver con la administración, ¿no? Y en este sentido, la primera cuestión que me parece que hay que plantear es que se asuma, ¿no? O sea, lo que dicen las normas. Hay suficientes normas que definen y determinan los derechos que tenemos las personas a la participación, e incluso los elementos, cómo podemos hacerlo, ¿no? En muchos casos esto no se pone en marcha, ¿no? Y desde esa perspectiva, también la administración tiene que asumir realmente esa responsabilidad en el favorecimiento de la participación, tiene que tomarlo en serio, ¿no? Y finalmente, confiar en esto que decía al principio también, que la participación es un instrumento para la eficacia de la gestión en los asuntos públicos. Si se consiguiera entender esto, lo demás sería fácil, porque sería realmente empezar a asumir esta herramienta que tanto poder puede tener, ¿no? La comunidad tiene cuatro patas que deben de estar generando espacios comunes continuamente, ¿no? La pata de la técnica, la política y la de las organizaciones ciudadanas y de la propia ciudadanía que no está organizada y a veces no quiere organizarse, ¿no? Pero que también tiene que estar en este espacio, tiene que estar en esa mesa, tiene que tener también herramientas y lugares desde donde poder ejercer su derecho, ¿no? Ya, ideas para la reflexión, en la línea de lo que proponía al principio, dificultades, oportunidades, fortalezas. Yo creo que la primera de las oportunidades es precisamente hacer entender ese valor de la participación en la gestión pública. Que ahí, ítem claro, ¿no? Refuerza la cercanía entre las personas y los responsables públicos, eso es evidente, mejora el conocimiento que la propia administración tiene de la realidad, no es una elucubración de un técnico, de un político en un despacho, sino es la constatación vista en el propio territorio, con la gente, con las personas, cómo se construye ese conocimiento de lo que hay. Introduce también asuntos y alternativas en la agenda política que quizás no estaban ni siquiera por asomo en las cabezas de las personas, y esto también es importante. Las personas, me refiero a las personas que gestionan la parte técnica o política en la administración. Mejora la información disponible por parte de la ciudadanía, y esto también es importantísimo, hacer entender, la ciudadanía a veces necesitan también entender cómo es la administración, cómo son sus procedimientos, sus complejidades, sus limitaciones, y esto también hace que podamos empoderarnos de manera más adecuada y más eficiente, sin falsas visiones sobre lo que debería ser, sino al menos sobre lo que es, y a partir de ahí con la posibilidad de transformar lo que es, ¿no? Facilita también pues, los errores, la rendición de cuentas y, como decía, y creo que como el epígrafe, aumenta la eficacia de las políticas públicas. Y yo creo que desde esa perspectiva, la participación ciudadana, hablando de administración y ciudadanía, es importante. Para esto hay tres cosas básicas: coherencia y compromiso, es algo que desgraciadamente las administraciones se da de forma puntual, de forma esporádica, y esto no debería ser así, debería ser algo que estuviese totalmente arraigado en la administración, coherencia y compromiso con la participación ciudadana. Transversalidad en el sentido de que debe ser algo que no esté en el área de participación ciudadana, en la concejalía de participación ciudadana, que es la María que nadie quiere o que se le deja a cualquier persona porque se entiende que no es tan importante, ¿no? Debe ser algo que deba de transversalizar toda la administración, y continuidad. No puede ser que estemos viviendo de proyectos de 3 meses, de 6 meses en proceso, que es uno de los fundamentos de la participación y del desarrollo de la cultura participativa, que requiere de esa continuidad. Otra de las cuestiones que me parece que también es importante sería clarificar el concepto, ¿no? ¿Qué no es participación? Que se entienda, ¿no? Cuando hablamos de participación no es una consulta que yo pregunto a ver qué piensan los otros, ¿no? No es simplemente delegar funciones, no son procesos que no tienen ni límites ni tienen normas, evidentemente no es una moda,
en fin, qué no es. Y también concretar qué es. Me parece, siguiendo algunas de las definiciones, que hay tres elementos que la definen. Participación es un proceso, es una actitud y es un derecho. Y en ese sentido, yo creo que hay que también empezar a reforzar esa identificación de qué hablamos cuando hablamos de participación, y como decía antes, y qué no es participación. Cuánto poder se delega también es importante. Esa escala, esa escalera de la participación, hay distintos elementos, pero lo mismo, ¿no? Estamos en escalas, en niveles en los que hablamos de participación, pero no se llega a ello. Hay una participación que digamos que puede ser asumible y luego está la participación, la deseable, que es aquella que llega finalmente entendiendo el empoderamiento real de la ciudadanía, ¿no? Llegando al poder, ejerciendo el control ciudadano, o estableciendo la nación como un fundamento. Otra cuestión que me parece también importante es atender a la evolución de la participación ciudadana, ¿no? De aquella participación más clásica, más de instituciones, de asociaciones, órganos más formales, ir viendo cómo la evolución hace que hoy en día la participación tenga otros muchos elementos, desde, bueno, la tecnología, la participación individual. Antes hacía mención a esa cuarta pata de la mesa, ¿no? De la ciudadanía que no está organizada, tampoco pretende organizarse, pero también tiene derechos. Y por último, en estas líneas, la oportunidad de hacer real esa transición de lo que hoy hablamos de gobierno abierto a una gobernanza participativa. Generar ese trayecto y nos debe llevar, fortaleciendo esas líneas de participación, transparencia y colaboración, a una sociedad, a una comunidad que realmente es partícipe y forma parte de manera real de cinco ideas que Fernando de la Riva le cogí justo cuando empezaba la legislatura anterior. Él decía, recomendaciones para los concejales de participación ciudadana que están empezando. Él decía, lo primero, mapea todo lo que se puede. Haz que conoce todo lo que hay, ¿no? Identifica colectivos, personas, iniciativas, ¿no? Segundo, aprovecha todo lo que puedas para que las personas, las iniciativas se encuentren, se conozcan, se reconozcan, ¿no? Eso es también importante, fortalecer las redes, ¿no? Facilita todos los recursos que tengas para poner al alcance precisamente para que lo tengan otros, ¿no? Y tengan ese protagonismo, ¿no? En cuarto lugar, porque hablaba de la transversalidad, mucho trabajo interno. Hacer que las administraciones, las otras áreas de la administración, los otros técnicos, otras consejerías, entiendan de qué va esto de la participación y cómo forman. Disculpa, Azuae, un segundito. Eladio, ¿me oyes? Ya creo que lo Vale. muto Gracias, disculpe. Nada, bien. Bueno, y por último, y también nos decían las compañeras y compañeros, ¿no? Ponle color, ¿no? Es que las formas, los lenguajes sean realmente vivos, den ganas, sean apetecibles, asumiendo además, bueno, habrá conflicto y habrá que asumirlo, ¿no? Si no, no es posible el cambio. Bueno, estas ideas generales y solo unos minutos para contar brevemente la experiencia de revivir el valle y dejarla también aquí, que hay una serie de aprendizajes que se ha dado, ¿no? Esta situación del volcán generó que distintas administraciones, junto con un grupo de técnicos, decidiéramos implementar este proyecto de intervención comunitaria a partir del volcán del Bajo Gaite del 19 de septiembre, ¿no? Las consecuencias de ese volcán, además de generar un espacio nuevo y de transformar la realidad, pues genera una afección del tipo material, económico y social importantísimo que nos atrae miedo, dolor e incertidumbre. A partir de esta realidad, y con una cuestión que desde el principio se planteaba, que es que este proceso de reconstrucción debemos hacerlo juntos, se activan el compromiso de la sociedad. Inicialmente la solidaridad, junto con las emergencias, se convierten en los elementos que dinamizan. Pero al mismo tiempo que esto, se va generando una
una necesidad o un grito, un clamor sobre la necesidad de poder participar en los procesos de resolución de la crisis que ha generado este volcán. Pero se da en una realidad de una participación debilitada, una participación, bueno, de la que todos y todas conocemos, que es un desarrollo de una cultura relativamente mm, baja en cuanto a la participación ciudadana, con pocas herramientas para facilitar esa participación, con pocos espacios insuficientes y con pocas experiencias y menos aún en circunstancias como la que ahí se estaba dando, ¿no? Es una oportunidad que decimos que nos coge sin manual y sin recursos, ¿no? En esa línea, el planteamiento que hacíamos esas primeras semanas, desde la perspectiva de la participación e intentando que la participación encontrase un hueco también en la situación de crisis, en la resolución de la crisis, nos planteamos que había que poner en marcha un proyecto que generase mejores causas de información como primer elemento, que extendiese también el tema de los cuidados a la ciudadanía, que ejerciese apoyo, escucha y diálogo a las entidades ciudadanas, a las que existían y a las que iban existiendo. Cada vez se van poniendo en marcha plataformas ciudadanas específicas de afectados, de personas afectadas por un tema u otro, y eso había que atenderlo también. Desarrollar también sesiones informativas o de diálogo social o mejorar. Y finalmente entendiendo que la escucha era fundamental para la recuperación del valle, tanto desde la perspectiva de la sanación, incluso social, como de la perspectiva de la creación de los planes y las acciones que realmente se necesitaban a partir de esto. Bueno, no voy a contar demasiado, pero desarrollamos un proceso a partir de ahí, bueno, que desarrolla encuentros vecinales por barrios, encuentros temáticos específicos, se trabaja con encuentros con entidades ciudadanas también, desarrolla acciones con más de 40 entidades, coordinación con equipos técnicos también, que queríamos que también Revivir el Valle fuese un espacio de plataforma entre los equipos técnicos que venían a trabajar a la isla y las entidades ciudadanas o la ciudadanía, y en ese sentido también teníamos mucho trabajo. 340 coloquios en un proceso de audición social, puntos móviles de información, 4.300 personas en un proceso de consulta sobre el nombre del volcán, más de 1.200 participantes únicos. Todo esto para decirles que algunas de las claves que sacábamos de ahí tenían que ver también con esto de la participación. Y la primera es que la ciudadanía debía ser protagonista de todo el proceso, pero no solo del proceso del post, sino también del proceso de anticipación. Y esto entendíamos que este manual que no teníamos antes, debíamos de crearlo ahora atendiendo, entre otras, a esta clave, ¿no? La clave de que deben estar en los procesos de anticipación también la participación, además de los de pues, el reconocimiento a la iniciativa ciudadana. Eso es importante, ¿no? Valorar lo que ha significado la ciudadanía. La administración no podía ni puede llegar a todos lados. Y hay que poner el valor que tiene la ciudadanía para poder atender las necesidades de la propia comunidad, la resiliencia, que es el elemento que nosotros también nos movía como leitmotiv del principio del proyecto. Y la necesidad de generar estructuras, herramientas y cultura en la participación, la urgencia de atender esta necesidad de reforzar estas estructuras, estas herramientas, como condición indispensable para estar más preparadas en la comunidad para cualquier situación también desde esa perspectiva. Les estoy contando que tiene que ver en este caso con una situación de crisis específica, de crisis social, económica y material también. Bueno, estas son algunas de las referencias un poco vinculadas a la experiencia de haber trabajado intentando promover la participación ciudadana en una situación de crisis como la que se vivió en La Palma.